tema de mucha relevancia porque tiene que ver con diversos aspectos que para el pensamiento cristiano, para el mismo hecho de ser cristianos, nos interpela la realidad, la historia, el mundo y la vida misma. Nos interpelan como realidades, por un lado, naturales, con su propia dinámica, su propio peso, su propia densidad, su propia autonomía. Pero también por este mandato de la conciencia cristiana de trascender en estos encuentros con estas realidades y de que esta adhesión a esta trascendencia es más relevante y nos lleva en otro plano a manifestar la fe que hemos aceptado y de la cual somos partícipes. Entonces, quisiera yo platicarles primero cuál es el plan que tengo para esta exposición y luego tomar una parte. La doctrina social de la Iglesia pues es amplia, es muy diversa en tópicos, en horizontes, y quisiera yo tomar esa parte que alude directamente a la democracia, pero también, en cierto sentido, a estas mismas advertencias que, por ejemplo, en el compendio se señalan como algunos riesgos, algunos peligros. No solo la cuestión del populismo, por ejemplo, puede ser que también amenace a la democracia el relativismo. El relativismo en el sentido de que no hay una verdad que establecer o buscar, sino que cada quien tiene su verdad y al final se impone la verdad que logra mayor consenso, mayor acuerdo, y que en un segundo momento esto se vuelve una instrumentalización del poder, y ese es también un riesgo. Otros riesgos que el propio siglo XX ha experimentado son los totalitarismos de diverso cuño, de tal manera que cuando hoy vemos que la democracia corre riesgos y corre peligros, algunos se han ensayado ya históricamente, y este nuevo o estos nuevos que conocemos por una alta dosis de demagogia y por un énfasis en separar buenos y malos por un lado, y por otro lado asumirse como concentradores del destino histórico del pueblo, eso también puede derivar en una perversión de la democracia por un lado y del sentido del pueblo por otro lado. Entonces, dicho esto, me parece que podemos echarle ojito al plan que he propuesto para esta reunión. Si me lo permiten, entonces voy a compartir pantalla. Me parece que puedo hacerlo desde acá. Allí está. Y quisiera yo preguntarles si se ve adecuadamente. De ser así, entonces pasaría yo a rápidamente señalar los tópicos generales de esta exposición. Entonces, es relevante, pues, que veamos primero que nada un tema muy contemporáneo, ¿no? Tema contemporáneo que son los neopopulismos, pero también un tema de gran ayuda, como es la doctrina social de la Iglesia, y en particular estas orientaciones específicas sobre la democracia y sobre cómo el régimen democrático puede ayudar a que la
comunidad política cumpla su fin en torno de la promoción de la persona humana y de la consecución del bien común. Entonces, eso es relevante plantearlo porque eso nos da la pauta para que no desvinculemos el tema del pueblo, el tema del bien común, con el tema de la persona. Y de estas cualificaciones de la persona que tienen que ver sobre todo con el sentido de la existencia, la vinculación con la trascendencia y también la vinculación con los demás. En cierto sentido, esta es la gran pauta y la gran aportación que podemos entrever en la doctrina social de la Iglesia. Esto es de forma sucinta, hasta cierto punto rápida, que la noción de pueblo tiene que ver con esta subjetividad, una subjetividad histórica que tiene varios nombres y creo que vale la pena que lo establezcamos desde ahora así, de cómo este sujeto histórico que camina a lo largo del tiempo, pues estamos hablando de la nación, si lo vemos en un sentido presente, este mismo pueblo, este mismo sujeto histórico, estamos hablando de la patria, ¿no? Es el pueblo presente, el pueblo actual, el pueblo vivo. Y si hablamos de este mismo sujeto histórico que se da leyes y establece un ordenamiento jurídico, un Estado de Derecho, entonces podemos hablar del Estado propiamente hablando. La experiencia histórica nos ha mostrado que es más relevante y subyacente y tiene primacía la noción de pueblo que la noción de Estado, por ejemplo. Ha habido pueblos que durante mucho tiempo no han sido estados, durante siglos, por ejemplo. Desde el año 70, por ejemplo, el pueblo de Israel, hasta 1948, el siglo pasado, no fue un estado. Y sin embargo, sí era un pueblo. Entonces, no necesariamente hay que identificar el Estado con el pueblo, como lo sugieren algunas filosofías o doctrinas políticas. O bien viceversa, ¿no? También históricamente, por ejemplo, en un solo estado se reunían varios pueblos, como durante mucho tiempo lo fue la Unión Soviética. Una vez que cayó el régimen comunista soviético, muchos de estos pueblos reclamaron su autonomía y lograron darse a sí mismos otras modalidades y establecerse como estados. Lo que quiero con esto señalar es que si hacemos estas distinciones previas, podemos comprender que a veces cuando hablamos de este sujeto histórico, que es el pueblo, de esta comunidad de personas, ¿no?, vinculadas por diversos modos, ¿no?, culturalmente también, y sobre todo por compartir bienes espirituales y bienes materiales, propósitos comunes, se establece esta subjetividad de esta comunidad. Me gustaría también señalar, ¿no?, que actualmente pues hay narrativas que han planteado que a nombre del pueblo han tomado decisiones de poder público y que han prácticamente tomado un discurso de separación en el que los buenos de un lado, sobre todo incunados en el pueblo y recibiendo un mandato directo y una referencia directa de separan a las sociedades en extremos y sobre todo me parece que más relevante que el discurso divisorio, el discurso en el que
apropiándose de la historia, pretenden que a partir de esta reciben un mandato especial de conducción, realización y proyección de un proyecto, valga la redundancia, de un proyecto político. Entonces, esta narrativa está desde luego configurada a partir de una filosofía de la historia que quiere o busca legitimar esta posición o estos posicionamientos de carácter político. Esto es lo que conocemos como los neopopulismos, ¿no? Y que diversos medios han señalado a estos actores políticos que ven ustedes en la pantalla. De tal manera que si pudiéramos resumir esta radicalización, prácticamente pudiéramos estar en un clima de incendio, tanto político como social. Me parece que esta es un poco la problemática. Y señalo esta actualidad de forma directa e inmediata porque en octogesima adveniens, en los primeros números de este documento de Paulo VI, se señala que como cristianos estamos llamados y estamos obligados de alguna manera a comprender el entorno, analizarlo, hacer un diagnóstico adecuado, entre sacar criterios de juicio y también llamados a la acción, es decir, que como cristianos, como católicos, no somos ajenos a la situación concreta, particular e histórica del entorno en el cual nos encontramos. Estoy viendo una mano levantada, no sé si este es el momento, pero si es así, pues adelante. Por mí no tengo inconveniente, pero depende de cómo esté diseñado. Es al final de tu conferencia, Fidencio. Ellos van levantando la mano, pero solo al final, cuando termines, hacemos la ronda de preguntas. Ok, muchas gracias. El discurso neopopulista y en general los discursos políticos tienen un basamento que se puede conectar con los discursos hierofánicos, es decir, discursos que tienen que ver con expresiones o supuestas expresiones de la divinidad. Hay un historiador de las religiones muy conocido, muy renombrado, que ha hecho estudios, hizo estudios amplísimos, ya es difunto, Mircea Eliade, que señala que prácticamente nuestra configuración de comprensión de la realidad se basa mucho en cuestiones simbólicas y en cuestiones religiosas. En cierto sentido, él parte del análisis de la tradición bíblica y de cómo en el llamado que hace Yahvé al pueblo de Israel, le llama a una tierra prometida, le señala un camino que es el desierto de Canaán, y en ese trayecto de 40 años, o a lo largo de 40 años, constantemente Yahvé, a través de Moisés y a través de sus dirigentes, ¿no?, los reyes en primera instancia, posteriormente los profetas, advertía de los peligros y advertía de los falsos dioses, del enemigo, pues. Y siempre bajo la promesa del Mesías era garantía de recuperar y esclarecer ese camino a fin de que no se perdiera de vista esa tierra prometida. Entonces, este modelo de comprensión
dice Mircea Eliade, parece que no fue exclusivo del pueblo de Israel. Y él encuentra otros elementos en las diversas religiones, tanto antiguas como contemporáneas, en donde también se establece una especie de dimensión hierofánica, ¿no?, en la cual se expresa lo divino, y en la forma de comprensión de la realidad también se entrevé que hay un sujeto, en este caso el pueblo, un sujeto que está siendo iniciado o que está a través de un ritual incorporándose a una dimensión, a una realidad más profunda y más honda de aquella que se ve. Esa realidad a esa realidad solo es posible acceder a través de esta ritualización y a través de estas palabras rituales. De ahí que sea relevante el rito de la iniciación, que en este caso se puede también aplicar incluso a la iniciación, por ejemplo, en las comunidades, en algunos pueblos de Asia, por ejemplo, o de América Latina, y en general, ¿no?, la incorporación de los jóvenes o las jóvenes a la sociedad de adultos. Se establece, por ejemplo, un sujeto que es el iniciado. Este sujeto tiene que ir por una prenda, por ejemplo, adquirir, conquistar una joya, una determinada flor, una máscara, un animal inclusive, en el bosque. Eso sería, diríamos, el mandato, ir a la tierra prometida. Y en este bosque, ¿no?, preferentemente de noche, eran enviados estos jóvenes y tenían que vencer a los enemigos, tenían que vencer a los demonios, siempre ayudados por elementos de salvación, siempre advertidos de que si contaban o tenían o se enfrentaban a los enemigos o tenían riesgos, podían acudir a estas ayudas sagradas. De tal manera que en el análisis de Mircea Eliade se encuentran en las tradiciones religiosas estos elementos que en la tradición bíblica sobresalen de una manera muy particular y muy explícita. Estos 5 elementos, en virtud de los cuales, de manera hierofánica, se puede comprender la realidad. La realidad es más allá, tiene una densidad más allá de lo que nuestros ojos ven. La verdadera realidad es esta otra. Es una realidad metafísica hasta cierto punto. Es una realidad óntica, si lo queremos ver así, donde el verdadero ser se nos muestra. Y dice Mircea Eliade, y con esto concluyo estas tesis, que en la desacralización, en la secularización moderna, a partir de los siglos XVII y XVIII, sin embargo, desapareció la connotación hierofánica religiosa, pero siguió, aún en términos secularizados, los elementos de la comprensión epistémica de la realidad. Dice, por ejemplo, si vemos el siglo XVIII, cuando se plantea en la filosofía moderna y en el pensamiento moderno que ha llegado una edad de claridad racional, una edad en la cual, habiendo abandonado la superstición, por ejemplo, estos estados de inmadurez de la conciencia, el hombre había llegado a una madurez en el que a través de su razón podía construir un nuevo camino con nuevos horizontes. Si el cielo había caído desde la concepción cristiana, ahora se levantaba
una idea nueva que era construir esta tierra, este mundo, a través de un nuevo camino, que era el progreso. Era la historia, ¿no? Y claro que había enemigos que se oponían a esta progresión, a este camino, que particularmente eran dos: la religión, la superstición y la ignorancia. Pero por otro lado estaban estas ayudas, grandes ayudas, que eran por un lado la ciencia, por otro lado la razón y por otro lado incluso la nueva sociedad democrática. Porque a partir de estos elementos, ahora sí, los seres humanos podían de forma autónoma construir este mundo ya sin la sombra de la religión, ya sin la sombra divina. Bueno, pues si le hacemos caso a Mircea Eliade, aún en esta concepción moderna están estos 5 elementos. Veamos cómo. Aquí la noción de pueblo quizá es sustituida por la noción de humanidad, que es el sujeto. El sujeto, la humanidad, es llamada por la historia, es llamada por la razón, es llamada por sí misma inclusive, a emprender este nuevo camino lleno de progreso para construir una sociedad, vamos a decirlo así, con los 3 ideales de la Ilustración. Una sociedad regida por la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son los ideales del siglo XVIII y en particular los ideales de la Revolución Francesa. Se declara un camino y ese camino es el progreso. Se declaran unos enemigos y esos enemigos, insisto, la superstición, que ellos identificaban con la religión, y la ignorancia. Y si lo vemos como esta ayuda mesiánica, la ciencia, la razón, y como lo he señalado, la misma sociedad evolucionada, la misma sociedad democrática, vamos a decirlo así. Porque la democracia moderna tiene sus orígenes, en efecto, en los siglos XVII y XVIII, sobre todo a partir de las guerras de religión. Es verdad que las guerras de religión, de una o de otra manera, marcaron las grandes crisis de una época para entrar a otra nueva época, y que en ese baño de sangre que se daba por las diversas luchas entre religiones, inclusive religiones cristianas, de raíz cristiana, pero que en términos de la sociedad que se vivía, de los pueblos, eran baños de sangre. Y en ese sentido, para evitar y para superar este conflicto entre religiones, aún religiones cristianas, aún de cuño cristiano, era necesario establecer estos principios que fueron planteados por doctrinas liberales, ¿no? Pensemos en John Locke, ¿no? Incluso antes de él, en estas doctrinas de cuño liberal, previo a él, Hobbes, por ejemplo, Locke y otros pensadores que fueron señalando la necesidad de 2 principios básicos que sí debemos reconocerle a la democracia liberal. Y eran, por un lado, la tolerancia y por otro lado, el pluralismo.
Un rey que tenía una fe no podía, no debía imponer esa fe al pueblo que gobernaba y excluir a los que no tenían esa fe o atacarlos o arrinconarlos. En ese sentido, había un límite para el rey y ese límite era que sus propias convicciones profundas, personales, religiosas, no podían ser universalmente impuestas a todos. De tal manera que, bajo esa óptica, podríamos decir que, en efecto, el liberalismo contemporáneo, moderno, estableció y de alguna manera proporcionó, adicionó nuevos valores de carácter filosófico-político para la convivencia humana. Y me parece que, y eso tendríamos que reconocerlo también, son elementos positivos que encontramos en la historia. Pero volvamos a Mircea Eliade. Si lo vemos así, también en el planteamiento moderno no católico, no cristiano, se encuentran estos elementos que hemos mencionado aquí y que él estudia en sus diversos análisis sobre las religiones. Es más, pensemos ya no en el siglo XVIII, vámonos a nuestros días. Pensémonos en el más agnóstico de los amigos que conocemos. Alguien que no tiene ninguna fe religiosa, que no cree en la trascendencia. Y sin embargo, lleno de estrés y de mucho trabajo, acude a las consultas con el terapeuta. Y con el terapeuta hace este mismo ejercicio. Él como sujeto histórico, como sujeto iniciado, tiene que emprender un camino en el subconsciente, por ejemplo. Y entonces el terapeuta le dice que en ese camino tiene que vencer sus propios demonios. Tiene que entablar batalla con ellos. Y una vez que logra vencer en esta batalla a estos enemigos poderosos, con elementos que él le va dando, por ejemplo, con elementos de honestidad, con elementos de valentía, con elementos de deseo de superación, y entonces él puede recorrer este camino interior y regresar saludable, regresar con esta tierra prometida de la salud psíquica, la salud mental. De tal manera que, si lo vemos así, en efecto, todos los seres humanos, tenemos estos 5 elementos para la comprensión de la realidad. Es más, yo me atrevería a decir, como padre de familia, cuando a mis hijos les hago una recomendación, en general para su vida, incluso también para su día a día, les suelo decir, por ejemplo, cuídate. Ten cuidado en esto. No te dejes seducir por aquello. Incluso con tus conocidos y amigos, ten cuidado. No vayas a realizar esto. No vayas a realizar aquello. Siempre que ocurra este tipo de eventos, piensa en ti, piensa en tu futuro, piensa en tu familia, piensa en tu mamá, en tu papá, piensa en esta familia que te espera, que te quiere. O para la vida profesional inclusive. Haz caso de estos elementos, ten cuidado, no seas de esta manera, no respondas de esta manera cuando pase algo con los empleadores, presta atención en esto, ten cuidado en aquello y entonces lograrás tus propósitos profesionales.
En otras palabras, no haría falta una hierofanía o una dimensión hierofánica para que pudiéramos entender, aún con todo el agnosticismo, estos 5 elementos que provienen, según las tesis de Mircea Eliade, de esta dimensión hierofánica de comprensión de la realidad. Me parece que allí está, y allí tendríamos que estudiar la narrativa neopopulista, para entender, primero, sus elementos, segundo, sus alcances, y tercero, ver cómo podemos más bien regresar estos elementos a una comprensión epistemológica más adecuada, más, vamos a decirlo así, realista, y no tanto que se quede en la mera narrativa discursiva de, yo la vería así, más vinculada a cierto nihilismo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, en la que todo se volvió relativo, todo, y que propiamente no habría una realidad objetiva de la cual hablar, sino más bien de diversas realidades construidas sobre todo a partir del lenguaje. Entonces, esto creo que nos ayuda mucho para entender que en el discurso neopopulista se puede plantear con esta nomenclatura diversos elementos a nombre del pueblo, a nombre de la historia, a nombre del bien, a nombre de la verdad, a nombre de incluso de la democracia, de una verdadera democracia, del verdadero pueblo, de una verdad que solo el líder adecuado puede revelar, puede interpretar y puede realizar. Y claro, los grandes enemigos siempre van a ser aquellos que se oponen a este proyecto, que se oponen a este ejercicio y que se oponen al pueblo verdadero, al pueblo bueno. Y claro que estos en automático se vuelven perversos, malos, voraces, como lobos, ¿no? Como lobos que se quieren disfrazar de ovejas y que pretenden engañar al pueblo. Esto es lo que vemos, pero si le hacemos caso de alguna manera al análisis de Mircea Eliade, creo que tendríamos suficientes elementos para desmontar esta narrativa neopopulista. ¿Dónde tiene cuño esta narrativa en el que se desmonta, se desmantela la verdad? Me parece que en estas dos figuras que tuvieron mucha relevancia, sobre todo desde los años 70 y de los años 70, en 90 me parece que cobraron mucho revuelo, mucha fascinación, que denominamos el pensamiento postmoderno. Este pensamiento postmoderno, cuyas fuentes básicamente pudiéramos resumir en dos pensadores alemanes contemporáneos. En filosofía nos referimos sobre todo a filósofos a partir del siglo XX, modernos del siglo XVI al siglo XIX, incluso a mediados del siglo XX. Pero bueno, contemporáneos, siglo XX. Y aunque es cierto que Nietzsche vivió en el siglo XIX, la influencia que tuvo se dio prácticamente a partir de su muerte. Y una influencia que de una o de otra manera hasta nuestros días todavía nos toca. ¿Y cuáles son estas tesis? Que serían como
una segunda dimensión o el telón de fondo sobre el que brotan estos discursos, no solo neopopulistas, sino también relativistas y también demagógicos en el terreno político. En el sentido de que, decían estos pensadores, el mundo se ha vuelto un soñar y darnos cuenta que soñamos, una fabulación. De tal manera que no deberíamos, dicen estos pensadores, no deberíamos espantarnos de que no hay realidad sino sueños, de que no hay realidad sino fábulas, de que no hay verdad sino verdades, de que en el fondo no hay nada, pero que cada quien tiene la capacidad de llenar esos vacíos, de llenarlos a través, sobre todo, del lenguaje, de nuevos lenguajes. Porque el lenguaje, eso sí, nos permite crear el mundo, regenerarlo, crear, es más, destruir un mundo y levantar uno nuevo. Y esto me parece que nos introduce ciertamente en elementos epistémicos, epistemológicos, hasta cierto punto nuevos, novedosos, señalar que el lenguaje viene a ser una especie de metarealidad, de metaverdad, y que a partir del lenguaje se construye lo verdadero y se construye el mundo y se construye la misma persona. Esto me parece que es uno de los grandes telones de fondo que para las nuevas filosofías políticas generan y regeneran no solo las filosofías políticas relativistas, sino también las políticas demagógicas y las políticas neopopulistas. Hay, por ejemplo, ahora con la pandemia, es curioso que las únicas corrientes que no han hablado en términos de lo que viene después de la pandemia, de lo que ha de brotar, de lo que habremos de construir una vez que podamos superar este golpe que detuvo al mundo y que nos hizo perder muchos amigos y conocidos, o bueno, varios, a lo mejor no muchos, pero sí varios. Las corrientes que no han hablado de esta situación post-COVID precisamente han sido las posmodernas, de cuño nihilista, de cuño heideggeriano y de cuño nietzscheano. Estos cinco aspectos, cinco horizontes, podríamos señalar que son los que de una o de otra manera han preparado, han dispuesto y han escenificado la aparición, primero, de los totalitarismos del siglo XX, de la primera mitad. Segundo, las luchas libertarias de la segunda mitad. Los desencantos también de las sociedades democráticas en algunos momentos, particularmente actualmente en estos inicios del siglo XXI en América Latina, pero no solo en América Latina, ya vimos que en Europa también, ya vimos que en la India también, y en Medio Oriente, y la seducción está allí latente. La seducción está
como diciendo, como señalando, como acusando, que pronto, muy pronto, veremos a nuestras sociedades también en los incendios del neopopulismo. En ese sentido, la doctrina social de la Iglesia nos resulta de gran valía, de gran ayuda y de mucho esclarecimiento. Si vemos toda la tradición de la Iglesia, y si nos vamos inclusive a las primeras comunidades cristianas, nos damos cuenta que hay problemas similares. Hay problemas que ellos enfrentaron y que nosotros volvemos otra vez a enfrentar. Pensemos en San Agustín, ubiquémonos en el 410, año en que Alarico tomaba Roma, incendiaba Roma, saqueaba Roma, y salieron huyendo los cristianos de Roma, que llegaron justamente a lo que era Hipona con San Agustín. Y llegaron desesperanzados. Ha caído Roma. Se ha desmoronado Roma. La Roma cristiana. Ha caído el cristianismo. Esa era la desesperanza de estos cristianos que habían huido. Preguntémonos, ¿no es en cierto sentido también lo que en nuestros días podríamos decir? Y hoy con la pandemia, podríamos llenarnos de desesperanza y de salir huyendo y de decir, ha caído el mundo, ha caído todo. Han caído las ilusiones de hombres y mujeres, de los hombres y mujeres contemporáneos, de los jóvenes. Han caído los ideales de esta modernidad. La pandemia se ha encargado de todo ello. ¿Cuál fue la respuesta de San Agustín? Que también podría ser la respuesta de la Iglesia a los cristianos, a nosotros los cristianos, sus hijos. Regresemos a ese 410 y veamos el rostro del obispo de Hipona decirle a sus compañeros: Roma cae, Roma se desmorona, pero no el cristianismo, no la fe de Cristo. Porque no hay que olvidar que los mismos romanos acusaban a los cristianos de haber sido ellos los causantes de esta desgracia. Ustedes nos han traído, decían, esta desgracia, porque cuando nosotros adorábamos a nuestros dioses, Roma resplandecía, Roma florecía. Y cuando Roma se hizo cristiana, cuando Roma comenzó y admitió a este Dios crucificado, en ese momento Roma se está viniendo abajo. Esa era la acusación. Y San Agustín responde, bueno, primero responde con una obra de 23 libros. Escribió La ciudad de Dios para responder a estas acusaciones y para esclarecer y para dar nueva esperanza a sus compañeros cristianos, para decir, aunque Roma caiga y aunque caigan todas las civilizaciones, el cristianismo no va a caer. Porque el cristianismo tiene
una fundación, no en este mundo. Su fundador no es de este mundo y no tiene origen en este mundo. Su fundador es un fundador eterno. Y por eso, porque es eterno, no va a caer. Y va a estar siempre a lo largo de toda la historia. Que es la promesa de Jesús. En otras palabras, aquí con San Agustín se da la introducción de una nueva noción. Nosotros somos ciudadanos de otro pueblo, de otra ciudad, de la ciudad celeste, de la patria celeste. Nosotros pertenecemos a ella. Y esa es nuestra verdadera patria. Claro que esto que alentaba a los cristianos de esa época y que puede alentarnos también ahora, tiene una connotación de trascendencia. Pero no hay que olvidar que en el compendio de doctrina social de la Iglesia, cuando se habla de la comunidad política y de que ésta está en función de las personas humanas, de la persona humana, que tiene como fin y propósito a la persona humana, el documento habla de que la persona humana se vincula con la trascendencia, es decir, que tiene una vocación trascendente. Esa es la vocación a la que San Agustín se refería para establecer el vínculo. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Y claro, que en la historia hay otra ciudad que pelea con esta patria celestial. Y es la ciudad terrena, es la ciudad del mundo. Esta ciudad que ha sido fundada no por el fundador divino, sino por el mentiroso de este mundo. A través de los años, y si vemos toda esta herencia hasta la Fratelli Tutti, porque es una gran herencia. Claro que hay, y esta es la novedad de la doctrina social de la Iglesia, en este año 1891, en que un documento como la Rerum Novarum marca nuevos hitos de esclarecimiento y nos recuerda que aunque es verdad que no somos, mejor dicho, que somos peregrinos, que no pertenecemos a este mundo y que no nos agotamos en él, si bien eso es verdad, sin embargo, sí tenemos una responsabilidad de este mundo. Porque este mundo tiene, en principio, un origen que Dios le dio con la creación, un origen bueno, válido, bondadoso, verdadero. Y con la redención, ese origen es restablecido. Y por lo tanto, es rescatado también. No se dice en el texto bíblico, en la carta de San Juan, en el Evangelio de San Juan,
que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, al mundo, tanto amó Dios al mundo, a este mundo en que hombres y mujeres vivimos. Entonces, el mundo tiene esta connotación de origen en la creación y que con la redención recupera esa dignidad que había perdido con el pecado. Somos responsables entonces también de las realidades temporales. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad con el mundo, nuestra responsabilidad terrena, no podemos eludirla. Ahora bien, ¿San Agustín estaba mal entonces? No, no, porque la lectura de esos 23 libros que escribió en la ciudad de Dios, 22 libros que escribió, van señalando de una manera clara y nítida que cuando hay apertura a la trascendencia, este mundo, esta historia, esta iglesia temporal, cuando hay esta apertura trascendente, pertenece a esa patria celestial, nos vincula a esa patria celestial. Si hay apertura de esto temporal, de esto carnal, de esto mundano, por decirlo algunas, la palabra mundano quizá no es la más adecuada, pero sí de esto temporal histórico, de esto temporal histórico que somos, si hay apertura a la trascendencia, dice San Agustín, allí está la ciudad de Dios. Allí está la ciudad divina, también presente y visible en este tiempo, en este mundo y en esta historia. Si en cambio no hay esa apertura, aunque tengamos grandes conquistas humanas, grandes conquistas civilizatorias, si hay esa cerrazón frente a la trascendencia, entonces eso es la ciudad del mundo. Entonces, lo que define la pertenencia a la ciudad y a la patria celestial no es el abandono de lo histórico, no es el abandono de lo temporal, de lo carnal, no, sino la apertura o la cerrazón de lo carnal, histórico y mundano a lo trascendente y eterno. Eso es lo que define nuestra pertenencia a la ciudad de Dios o a la ciudad del mundo. No sé si me estoy explicando. Esta es una gran novedad de San Agustín que todavía y seguramente lo seguirá haciendo en los siglos venideros, nos puede hablar y nos habla a los hombres, a los jóvenes y las jóvenes del siglo XXI. La pandemia, como señalaba, es esta oportunidad que tenemos de reconocer nuestra condición humana, nuestra situación humana. Un llamado que, como decía Francisco en el año pasado, en aquella plaza de San Pedro vacía, es lo que nos hace conscientes de que estamos en la misma barca.
pero de que vamos con el Señor. Y aunque nos sacude la tormenta, nos sacude el mar, y donde parece que nos hundimos, el Señor nos muestra y nos habla y nos dice que Él está con nosotros, que Él va con nosotros y que tengamos fe. Eso es relevantísimo, me parece. Y me parece que es el énfasis que está haciendo el Papa y que por eso nos ha regalado documentos como Fratelli Tutti, para que nos esforcemos por esta nueva política, esta mejor política, esta política que recupere ciertamente elementos de este mundo, elementos legítimos, como esos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, e introduce, como bien lo sabemos, elementos novedosos como, recuperando la fraternidad, el amor político, ejemplificándolo hasta en detalles, como cuando habla del anciano que si lo ayudamos a cruzar el río, habremos hecho un acto de caridad, pero si el político le construye un puente, eso también es caridad. Me parece que es una gran bendición que tengamos un obispo como lo tuvieron los cristianos del 410, que salieron huyendo porque Alarico el bárbaro se había apoderado de lo que era su mundo, su ciudad, su civilización. En ese sentido, yo les conminaría a que pudieran echarle ojo, pues, al capítulo 8, ¿no? Cuyo tema es precisamente la comunidad política, y donde se señala precisamente que el fundamento y el fin de esta, ¿no?, tiene que ver con la persona humana, su vinculación con la trascendencia y su vinculación con los demás, con quienes forma un pueblo. Entonces, de esta manera, me parece que el horizonte se nos puede reabrir. Nada más quisiera yo señalar que, en efecto, hay autonomías válidas, legítimas. La política tiene esa autonomía válida, legítima, pues, como lo tiene la razón, como lo tiene la cultura. Pero quisiera yo pasar a un pensador que seguramente ustedes conocen y han oído mencionar, Romano Guardini. Romano Guardini, también personalista, también haciendo énfasis de la dignidad de la persona, tiene un texto, muchos textos en realidad, pero pienso yo que un texto básico, un texto que puede iluminar, ilustrar, así como La ciudad de Dios de San Agustín, El mundo y persona de Romano Guardini. Puede orientarnos. Si nosotros, dice, a ver, pensemos en un árbol, ¿verdad? Un árbol, pues, tiene leyes naturales, forma parte de la naturaleza. En cierto sentido, sigue sus propias leyes y al seguirlas alcanza la perfección de su naturaleza, que es el árbol perfecto. Realiza su esencia. ¿Qué pasa cuando el ser humano mete mano en la naturaleza? Cuando, a partir del árbol,
es capaz de crear sillas, mesas, instrumentos de madera. Dice Guardini, brota la cultura. Y véalo al revés, no puede haber cultura sin naturaleza, no hay mesa ni sillas sin árbol. Dice, pues de manera análoga, cuando Dios mete mano en lo natural cultural del ser humano, en el mundo natural cultural del ser humano, brota algo nuevo, algo distinto. Así como el árbol por sí solo no da sillas, el ser humano por sí solo no alcanza esta dignidad y esta dimensión de ser hijo de Dios. Es necesario que Dios meta mano, porque cuando el hombre mete mano en la naturaleza, decir meter mano significa que el espíritu humano interviene allí. Así igual, el espíritu de Dios interviene en lo natural cultural, en lo humano, en nuestra condición. Y entonces, ¿qué brota de allí? Brota la caridad. Y eso es relevante, porque la autonomía de las realidades temporales se elevan a otro plano. Y eso significa, para quienes de una o de otra manera nos dedicamos a la vida política, a que en nuestro servicio en ella y en nuestra acción y realización en ella, podemos lograr frutos de caridad, frutos de gracia, frutos de salvación, frutos de santidad. Allí está. Es la clave que nos da precisamente la Iglesia, los padres de la Iglesia y los pensadores de la Iglesia contemporáneos, los nuevos padres contemporáneos. En ese sentido, entonces, como dice Francisco en Fratelli Tutti, es importante que promovamos, que vivamos, auspiciemos y nos involucremos en esta fraternidad cultivada de forma consciente, en una voluntad política que esté comprometida con ella y que podamos entablar una educación explícita para lograrla a través del diálogo. Que redescubramos que el don de la reciprocidad nos permite un enriquecimiento de ida y vuelta. Esto es lo que el Papa denomina gestionar un mundo abierto. Y luego, como lo señalaba yo previamente, plantear la mejor política. Me parece que con esto podríamos concluir y pasar al diálogo.